Otro tipo de sales que al anión se le agrega son dos no metales, forman el anión, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaban conformados esas sales? Habíamos visto dos grupos de sales. En química 1 vieron dos grupos de sales. Las sales de hidrácido y otro tipo de sales. ¿Cómo se llamaban los otros tipos de sales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Los oxoácidos. Oxoácidos forman las oxisales, ¿sí? Oxisales, donde el anión está formado por un no metal y oxígeno, ¿sí? Esa es la diferencia con la sal de hidrácido, que la sal de hidrácido está formado solo por un no metal y un metal, ¿sí? En cambio las oxisales están formados el anión, que va a estar formado por un no metal unido al oxígeno, y el catión es un metal, ¿sí? Al igual que la sal de hidrácido. Esa es la diferencia. ¿Qué tipo de oxisales conocen, se acuerdan, comunes con los que hayan trabajado, los que van a... ¿Qué tipo de qué? De oxisales, donde el anión está formado por un no metal y el oxígeno. Por ejemplo, una que forma Sulfato de sodio. sulfato de sodio, bien, está muy presente en la naturaleza, sulfato de sodio, donde el anión está formado por un no metal. Acuérdense que en los oxisales tenemos un no metal unido al oxígeno, ¿sí? En este caso son 4 átomos de oxígeno y 1 de azufre con 2 cargas negativas, ¿sí? Y si es una sal, sulfato de sodio, se une a un catión que tiene una carga positiva, ¿sí? Y para formar la sal, ¿qué tenía que hacer? Intercambiar los estados de oxidación o cargas, ¿sí? Acá voy a poner la carga del sodio, que es 1, y acá abajo voy a poner la carga del sulfato, que es 2 menos 2, y me queda la sal formada. ¿Por qué hay que intercambiar así? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando intercambio estados de oxidación por subíndices? Equilibrando. ¿Cómo? Equilibrio. ¿Qué equilibras? Perfecto, está equilibrando algo. ¿Qué estás equilibrando? Las cargas. ¿Sí? Porque las sales son eléctricamente neutras. No pueden tener cargas las sales. Lo que sí van a tener cargas son los iones. ¿Sí? O sea, moléculas con carga positiva o con carga negativa. Ahí la sumatoria de cargas no me tiene que dar cero. Pero los compuestos son neutros en general, ¿sí? Salvo que sean iones. Si yo hablo de sales, si hablo de hidróxidos, si hablo de óxidos, si hablo de ácidos, ¿sí? Son todos compuestos neutros, o sea, no tienen carga. La sumatoria de cargas de esos compuestos me tiene que dar igual a cero. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo voy a formar una sal uniendo un catión con un anión, tengo que equilibrar las cargas. ¿Cómo se equilibran las cargas? Cruzando los estados de oxidación como subíndices, ¿sí? Entonces me va a quedar sodio 2. Como este es un 1, el 1 no se lo pone ni como coeficiente ni como subíndice. Cuando hay un 1, directamente no se lo pone y queda implícito que acá hay un 1, ¿sí? Por ejemplo. O que todo esto por fuera tiene un 1. Ya está implícito, no hace falta ponerlo, me queda la fórmula química del sulfato de sodio eléctricamente neutro como sal. ¿Sí? Bien, cuando trabajamos con ese tipo de soluciones, con las que vamos a trabajar nosotros, son soluciones acuosas. ¿Qué pasa con los compuestos iónicos cuando están en solución acuosa? Que es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Están disociados, ¿sí? Están disociados. Cuando ya están disueltos, o sea, yo puedo tener compuestos iónicos que sean más o menos solubles. Hay algunos, de hecho, hemos visto que son muy poquito solubles. Hemos visto qué libro de solubilidad ya. Vamos a tener práctico de laboratorio, pero que son muy poquito solubles, muy poco se disuelven. Pero si yo ya tengo la solución acuosa, ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando yo hablo de una solución acuosa, por ejemplo, de sulfato de sodio, yo digo que esto está en estado acuoso. ¿Qué estoy diciendo? Que ya se disolvió. Que ya está disuelto, sea mucho, sea poco, porque va a depender de la solubilidad de esa sal, pero si ya está acuoso, ya está disuelto. Y si está disuelto, como todos los electrolitos, ¿sí? Los electrolitos fuertes, ¿cómo van a estar? Si ya están disueltos. Disociados. O sea que si yo pongo esta sal acuosa, lo que en realidad voy a tener son, en solución acuosa, sus iones disueltos, ¿sí? O sea, esta sal como tal en solución acuosa no va a existir. Lo que va a existir son sus iones disueltos,
¿sí? Puede ser la sal, en realidad esta sal es bastante soluble, hay otras que son mucho más insolubles. Puedo tener una sal que sea muy poquito soluble, o sea que la mayoría esté insoluble, esté en sólido, y muy poquito se disuelve. Pero lo poquito que se disuelve está disociado, ¿sí? Por eso no hay que confundir lo que es solubilidad de lo que es disociación, ¿sí? Las sales pueden ser más o menos solubles, pero todo lo que se disuelva, sea mucho o sea muy poquito, está disociado o separado de iones, porque son compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no tienen otra forma de disolverse en agua que no sea disociándose, ¿sí? No tienen otra forma de disolverse en agua que no sea disociándose. En cambio, compuestos moleculares sí. ¿Sí? Hay compuestos moleculares como el ácido acético, como el amoníaco, que son polares, y como son polares se disuelven en agua, ¿sí? Algo de eso se puede disociar porque son electrolitos débiles, no hay que confundir tampoco los electrolitos fuertes con los débiles. Los electrolitos fuertes se disocian completamente, los débiles se disocian parcialmente, los no electrolitos no se disocian, ¿sí? Yo puedo tener compuestos moleculares que se disuelven en parte en agua y que o se disocian parcialmente muy poquito o que directamente no se disocian. ¿Qué compuestos moleculares se pueden disolver en agua sin disociarse? ¿Saben alguno? En la pandemia hemos usado uno mucho tiempo. El alcohol, ¿sí? El alcohol etílico o etanol se disuelve en agua muy bien. Yo puedo disolver cualquier cantidad, de hecho, puedo poner 30% de etanol, 40% de etanol, 50, 70, 80, 90, puedo poner cualquier proporción de etanol con agua y se va a disolver muy bien. Se va a disolver porque es polar. Lo polar se disuelve, o lo similar se disuelve, lo similar, ¿se acuerdan ese precepto? Entonces va a ser muy soluble en agua porque es polar. Pero no se va a disociar porque es un no electrolito. El ácido acético también es un compuesto polar que se disuelve muy bien en agua porque es polar, pero es una molécula. Pero lo que tiene el ácido acético, que es un electrolito débil, significa que se disocia parcialmente. Después hay otras moléculas que se comportan casi como compuestos iónicos, que son los ácidos fuertes, ¿sí? El ácido clorhídrico es una molécula o es un compuesto iónico. ¿Qué dicen ustedes del ácido clorhídrico? ¿Es un compuesto iónico o es una molécula? ¿Cómo definíamos un compuesto iónico y cómo definíamos un compuesto no iónico, o sea, un compuesto molecular? ¿Qué tenía que unirse para formar un compuesto iónico? Tenía que haber un enlace covalente para un compuesto molecular y tenía que haber un enlace iónico para un compuesto iónico. Y bueno, ¿y cómo definíamos que dos átomos formaban un enlace iónico o que dos átomos formaban un enlace covalente? ¿Con diferencia de la electronegatividad? Bien, y así sin vernos la electronegatividad, ¿qué mirábamos directamente? ¿Quiénes formaban un compuesto iónico? Un metal con un no metal formaba un compuesto iónico. Por eso los óxidos, los hidróxidos, ¿sí? Metálicos, los hidruros metálicos, las sales son no metales unidos a metales mediante enlaces iónicos, ¿sí? En cambio, los compuestos covalentes o moleculares se unen, los enlaces covalentes están dando entre dos no metales, ¿sí? Y el ácido clorhídrico, ¿qué tenemos ahí? Dos no metales, ¿sí? Entonces ya por definición ese es un enlace covalente y por lo tanto un compuesto molecular. Sí, el ácido clorhídrico es una molécula, ¿sí? Es una molécula que de hecho a temperatura ambiente es gaseosa, ¿sí? Pero lo que tiene que es muy polar. Y si es polar, ¿cómo va a ser con respecto al agua? Muy soluble, ¿sí? De hecho, el ácido clorhídrico absorbe hasta la humedad del aire, del ambiente, ¿sí? Porque interacciona, al ser tan polar, interacciona tanto con el agua que siempre está... de hecho, no, es muy difícil obtenerlo puro. Yo cuando preparo ácido clorhídrico comercial, o sea, viene una fábrica que lo prepara el ácido clorhídrico, obtiene una concentración más o menos del 37%. ¿Puedo obtener más puro? Sí, pero es un proceso mucho más caro sacarle el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interacción es muy fuerte, es muy soluble en agua. Lo que yo compro en realidad es una solución acuosa, donde tengo un 37% de ácido clorhídrico y el resto de agua, ¿sí? Porque es muy soluble. Pero, a diferencia de otros compuestos moleculares, este es un electrolito fuerte, como un compuesto iónico. Si bien no es un compuesto iónico, actúa casi como un compuesto iónico porque ¿qué hace en agua?
El ácido clorhídrico, al ser un electrolito fuerte, se disocia completamente. O sea, el ácido clorhídrico como tal no va a existir en una solución acuosa, van a existir sus iones disueltos. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, por la característica del enlace. El enlace, si bien es un covalente muy polar. Tan polar casi como un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque la diferencia electronegativa entre el cloro y el hidrógeno es muy grande, entonces hace que el enlace esté muy polarizado y le sea mucho más estable ionizarse que mantener ese enlace unido. ¿Sí? En solución acuosa va a ser mucho más estable o se va a estabilizar mucho más separado en iones. Bueno, esas diferencias tienen que tener presentes. ¿Sí? Todos los que son compuestos iónicos obviamente no tienen otra forma de disolverse en agua que disociándose. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En cambio hay algunos compuestos moleculares que se pueden disociar parcialmente, totalmente o no disociarse directamente cuando están en solución acuosa. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos si es débil o fuerte y la electrolito? Porque lo tenés que conocer. ¿Sí? Uno conoce, o sea, pueden tener algunas características que te ayuden a identificar, pero uno conoce lo que son los ácidos porque los hemos trabajado y no son tantos, los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Ácidos débiles hay miles incluso millones podríamos decir. ¿Por qué? Porque generalmente los ácidos débiles son compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos en la naturaleza hay millones y se fabrican todo el tiempo, constantemente. Entonces, eso es un poquito más difícil. Pero los ácidos fuertes son compuestos inorgánicos, que no son muchos, es ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, y no hay muchos más, ¿sí? Son ácidos que se van a disociar completamente. Otros se van a disociar parcialmente, como el ácido sulfídrico, ¿sí? El ácido sulfuroso, que ¿sí? Son electrolitos débiles, se van a disociar parcialmente. Pero bueno, eso es lo que uno tiene que conocer de esas sustancias, ¿sí? Si se van a disociar parcialmente o se van a disociar totalmente. Bueno, para expresar la concentración de esas sustancias en un medio acuoso, habíamos visto en general dos formas de clasificar a la solución, ¿sí? Una era una forma cualitativa de decir son soluciones saturadas o insaturadas, y dentro de la insaturada decir son soluciones concentradas o diluidas. Esa es una forma cualitativa porque no tengo idea de cuál es la cantidad real que tengo de soluto con respecto al solvente. ¿Sí? Por eso hablo de cualitativa, porque yo la puedo clasificar, ya me da una idea, pero no sé cuál es el valor exacto. ¿Se entiende? Si yo digo una solución saturada, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando hablo de soluciones saturadas. ¿Qué tiene más cantidad de solvente? ¿Cómo? ¿Qué tiene más cantidad de soluto que de solvente? No. Son términos que los tenemos que ir manejando porque términos que los van a usar mucho. Si yo hablo de una solución saturada, es una solución que tiene la cantidad máxima disuelta en agua de lo que ese solvente, de lo que ese soluto se puede disolver en ese solvente a una determinada temperatura. O sea, tiene la concentración de la solubilidad. Si tal soluto tiene tal solubilidad en agua y tiene disuelta justa esa cantidad máxima, es una solución saturada. O sea, yo agregué a la solución, o disolví en realidad en la solución, lo máximo de esa sustancia que se puede disolver en esa determinada cantidad de solvente a esa determinada temperatura. ¿Se entiende? Esa es una solución saturada. ¿Insaturada qué significa? ¿Qué es lo mínimo? No. Que no llega al límite. Que no llega a ser saturada. Cualquier concentración menor a la de saturación es una solución insaturada. O sea, yo puedo seguir agregando más soluto que se va a seguir disolviendo. ¿Sí? Si yo puedo seguir agregando más soluto que se va a seguir disolviendo, entonces puedo decir que es una solución insaturada. Si yo agrego más soluto y no se disuelve, yo por más que mezclo, ya no se disuelve más, porque ya estoy en una solución saturada. ¿Qué va a pasar con el resto del soluto? Si yo le agrego de más y no se disuelve, ¿qué es lo que va a pasar con el resto? Claro, no va a precipitar porque ya está precipitado, ya está hecho un sólido. Precipitar es que yo tengo dos soluciones homogéneas y formo el sólido. En todo caso, lo que va a hacer, ese sólido que está en suspensión va a ir a sedimentar. O sea, se va a ir yendo al fondo, que no es lo mismo que precipitar, ¿sí? Precipitar es una reacción química. Sedimentar es, por gravedad, se va depositando en el fondo. Bueno, entonces si yo agrego más soluto de lo que puede disolver ese solvente, no se va a disolver el soluto que yo agrego en exceso, sino que va a quedar ahí formando una solución heterogénea, porque voy a tener dos fases, una fase sólida sin disolver y la solución saturada.
¿sí? Con la cantidad máxima que se puede disolver. Entonces la insaturada va a tener menos de la concentración máxima. Y una solución sobresaturada, ¿cómo podría ser una solución sobresaturada? Cuando tiene más soluto y se le agrega calor para que se disuelva totalmente. Bien, por ahí vamos. O sea, es una solución donde es una solución, fíjese lo que estoy diciendo, es una solución que tiene más soluto disuelto de lo que ese solvente puede disolver. ¿Cómo puedo lograr algo así si yo le agrego de más y lo demás no se disuelve? Porque ya pasé la solubilidad, pero acá tiene más soluto disuelto de lo que puede disolver ese solvente. Es una solución saturada y de hecho se preparan. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser que yo pueda preparar una solución sobresaturada? ¿Cómo se logra eso? ¿Se acuerdan eso o no? Y acá vemos otro efecto sobre la solubilidad, que es la temperatura. En general, para la mayoría de las sales, que eso lo tienen que conocer, si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad? Va a aumentar. No pasa para todas las sales. Ojo, ¿no? Para la mayoría de las sales, sí. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Hay algunos ejemplos característicos, sobre todo ustedes en minería van a ver la minería de litio. Tienen el carbonato de litio que tiene solubilidad inversa. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. De hecho, se usa ese principio para poder separar carbonato de litio de un montón de otras sales en minería, ¿sí? Pero en general, para la mayoría de las sales, si yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. Entonces se aprovecha ese hecho para formar soluciones sobresaturadas. Yo trabajo a 25 grados centígrados, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Es que la solubilidad no es igual a cualquier temperatura. La solubilidad cambia con la temperatura, ¿sí? Si la solubilidad aumenta, significa que si yo agrego más solutos de lo que puedo disolver a 25 grados centígrados, yo estoy a 25 grados centígrados, voy a tener un sólido sin disolverse y la solución saturada. Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa? Se va a empezar a disolver ese sólido que está sedimentado ahí en el fondo, se va a empezar a disolver porque yo estoy aumentando la temperatura y por lo tanto aumenta la solubilidad, ¿sí? Me voy, por ejemplo, a 95 grados centígrados y disuelvo todo el sólido que estaba sedimentado. Bueno, ahí formé una solución saturada de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy disolviendo más sólido. ¿Qué pasa ahora si empieza a bajar la temperatura? ¿Vuelve a precipitar? Bueno, si vuelve a precipitar obtengo una solución saturada. Pero si yo bajo esa temperatura muy lentamente, muy lentamente, y no perturbo, significa que no la estoy golpeando, no la estoy manipulando esa solución, y el cambio de temperatura no es brusco, sino que es muy gradual, lento, esa solución no precipita. O sea, el sólido no va a precipitar, sino que se va a mantener en solución, formando una solución sobresaturada, porque voy a bajar a 25 grados centígrados y voy a tener más soluto disuelto del que realmente puede disolver esa solución. Obviamente con el tiempo va a tender a precipitar, ¿sí? Va a precipitar muy lentamente y es el principio que se usa para formar cristales. Las sales tienden a formar su estructura cristalina, ¿sí? Ustedes saben que los compuestos iónicos tienen estructuras cristalinas, ¿sí? Bueno, esa estructura cristalina se puede replicar macroscópicamente si yo formo soluciones sobresaturadas y dejo precipitar lentamente. Si yo dejo precipitar lentamente, esa sal va a tender a replicar su estructura cristalina y voy a ver el cristal macroscópicamente, voy a ver la estructura cristalina de esa sal, ¿sí? Eso se hace con soluciones sobresaturadas. Ese es como la aplicación muchas veces de las soluciones sobresaturadas, ver o observar la estructura cristalina de la sal. ¿Por qué? Porque la precipitación es muy lenta y le permite al sólido ordenarse de tal manera de replicar su estructura cristalina. Si la precipitación es de golpe, no puede replicar su estructura cristalina, se forma una precipitación con un sólido que no replica su estructura cristalina, ¿sí? Bien, entonces esa solución sobresaturada que la puedo lograr si controlo la temperatura y no perturbo la solución, obviamente es una solución inestable, que si yo la golpeo, que si yo le genero cambios bruscos de temperatura, que si yo la manipulo, va a precipitar de golpe, ¿sí? Bueno, esa es una forma de clasificar cualitativamente. Dentro de las soluciones insaturadas, ustedes también van a escuchar muchas veces una solución diluida o soluciones concentradas. ¿Han escuchado hablar de eso?
Química 1. Bueno, ¿qué significa una solución diluida y una solución concentrada? ¿O qué dirían ustedes? ¿Cuándo algo está diluido? ¿Cuándo algo está concentrado? Cuando hablamos de soluciones homogéneas, o sea, yo ya tengo al soluto disuelto en medio acuoso, pero ahí ese soluto puede estar concentrado o puede estar diluido. ¿A qué me refiero cuando digo eso? ¿Qué les suena a ustedes? Fíjense que sigo sin nombrar cantidades exactas, sino que es cualitativamente. Clasifico una solución cualitativamente. ¿Qué significa concentrado o diluido? Que no es lo mismo que disolver, sino diluir. Que tiene una porción pequeña. Que tiene, si diluido, menos soluto, bien. O sea, diluido me suena a que tengo poco soluto con respecto a solvente. Y concentrado es que tengo mucho soluto con respecto a solvente. Pero ¿cuándo puedo hablar de concentrado o diluido? Y va a depender de cada sal. Y va a depender de la solubilidad. Cuando yo digo que tengo una solución concentrada es porque tengo una cantidad de soluto muy cercana a su máxima solubilidad. ¿Sí? O sea, voy a formar una solución insaturada, pero está cerca de ser saturada. Obviamente depende de cada sal. Las sales que sean muy solubles en agua, voy a tener que agregar mucho para formar una solución concentrada. ¿Sí? Para estar cerca de la saturación. Las soluciones que son, las sales que son muy poco solubles en agua, casi solubles con muy poquito, capaz que ya estén en condiciones de saturación. Entonces, para formar soluciones concentradas tengo que agregar poquito. Diluidas, mucho menos todavía. ¿Sí? Y en cambio diluidas, fíjense que es una clasificación cualitativa, es estar cerca de la desaturación. Eso es concentrado. Y diluido es estar muy alejado de la concentración de saturación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, esa es la forma de clasificar cualitativamente. Ahora de clasificar cuantitativamente. ¿Cómo clasificamos cuantitativamente a las soluciones? O sea, ¿cómo medimos la concentración de forma cuantitativa de cualquier solución? ¿Qué es lo que medimos? Bien, una es, o sea, tenemos dos tipos de unidades para medir la concentración. O sea, lo que medimos es la concentración, que es la cantidad, o sea, medir la cantidad exacta de un soluto con respecto a un solvente o con respecto a la solución total. ¿Sí? Bueno, tenemos dos unidades, que son las unidades físicas. Unidades físicas y unidades químicas. Cuando hablo de unidades físicas, ¿a qué me refiero? ¿Por qué digo física y por qué digo químicas? ¿Qué términos introducieron en química para hablar de cantidad que antes no lo vieron o que ninguna otra materia la vieron que no sea en química? Para hablar de cantidad de un soluto o de una sustancia. El mol. ¿Sí? Bien, exactamente el mol. O sea, cuando hablo de unidades químicas, hablo de que voy a medir la cantidad de soluto en términos de moles, ¿sí? O en términos de equivalente, ya vamos a ver, ¿sí? Que van a ser la molaridad, la normalidad y la molalidad, ¿sí? Esto es número de moles, que es N, número de moles, sobre el volumen en litros de solución. Esto es soluto y esto es solución. Esto es unidades químicas, perdón. Vamos a retroceder. Y esto es unidades físicas. Ya vamos a ver las otras dos. Por ahora sabemos que molaridad es número de moles del soluto en función del volumen en litros de solución. Eso ya lo saben, lo han visto muchas veces, ¿sí? Ya lo han trabajado conmigo, lo trabajó con Química 1. O sea, la molaridad puede ser el número de moles dividido en volumen en litros de solución. ¿Y unidades físicas a qué se refería? ¿Cuál es la diferencia con unidades químicas? ¿En qué van a medir las cantidades? Masa y volumen. ¿Cómo? Masa y volumen. Masa y volumen. Sí, exactamente. O sea, la cantidad del soluto ahora la voy a dar en términos físicos, que como la masa en gramos, ¿sí? O kilogramos, o en términos de mililitros o litros, ¿sí? Por ejemplo, mismo que lo vamos a repetir ahora: porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen, la concentración en gramos por litro, los ppm, los ppb,
¿Sí? Son todas unidades físicas. ¿Por qué? Porque expreso la cantidad de soluto en términos de unidades físicas como masa o volumen. ¿Sí? Bien. Y vamos acá a incorporar una nueva variable que quizás ya la han visto, pero la tenemos que repasar porque la vamos a trabajar mucho, que es la normalidad. La normalidad, en vez de trabajar el número de moles, ¿sí? Como la molaridad, lo que van a trabajar es el número de equivalentes. El número de equivalentes, puede ser la normalidad, es una n, la molaridad una m mayúscula. ¿Sí? Y la molaridad es otra molaridad, que no la vamos a trabajar nosotros, es una m minúscula. ¿Sí? Son diferentes. Esta la pueden confundir con masa, así que tengan cuidado con eso. ¿Sí? M minúscula, N mayúscula, M mayúscula. ¿Sí? Molaridad, normalidad, lo vamos a poner acá, normalidad. Normalidad en términos químicos, ¿verdad? Porque no hay nada normal en la vida, lo que vamos a hablar, esto es en términos químicos, ¿sí? Número de equivalentes sobre volumen en litros. Fíjense que es muy parecida a la molaridad, es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá hablamos en términos de moles y acá hablamos en términos de equivalentes, ¿sí? Esto es muy importante en términos de equivalentes, sobre todo cuando trabajamos con compuestos iónicos. Porque los equivalentes se refieren a equivalentes por cargas, ¿sí? Se refieren a equivalentes por cargas. Primero vamos a desglosar un poquito la ecuación. El número de equivalentes va a ser igual que el número de moles. El número de moles aquí es igual a la masa sobre el peso molar, ¿sí? La masa en gramos sobre el peso molar me da igual, perdón, vamos a poner acá, al número de moles. ¿Sí? Bueno, acá el número de equivalentes va a ser igual a la masa en gramos sobre el peso equivalente. ¿Sí? Ya no es el peso molar, sino el peso por equivalente. Y el peso equivalente, ¿sí? Vamos a poner otra flechita más, peso equivalente es igual al peso molar dividido en el número de cargas. ¿Sí? Estas pueden ser positivas o negativas que hay. No es las dos, es o una o las otras. ¿Sí? O son cargas positivas, o mido las cargas positivas o mido las cargas negativas, que tiene un compuesto. ¿Sí? En este caso un compuesto iónico. Nosotros vamos a trabajar con ese tipo de compuestos. Para algunos compuestos es fácil medirlo, ¿sí? Como hablamos en términos de soluciones acuosas, hay compuestos molares que ya van a estar disociados en agua, ¿sí? Como ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, que también vamos a hablar de cargas porque van a estar disociados en agua, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el ácido carbónico, ¿sí? Vamos a hablar un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer el ácido. Bueno, el número de cargas lo tengo que identificar en el compuesto. En el caso de los ácidos, y las bases lo vamos a poder hacer de forma más sencilla, si quieren. Lo único que tenemos que hacer en el caso de los ácidos es contar el número de hidrógenos, ¿sí? Acá vamos a poner que el número de cargas es igual al número de hidrógenos presente en ese ácido, ¿sí? En el caso de bases, por ejemplo, acá vamos a poner un hidróxido. En el caso de bases, como los hidróxidos, vamos a tener que contar el número de grupos oxidarios. Entonces, ¿qué va a ser acá? El número de cargas va a ser igual al número
deoxidribo. ¿Sí? Eso es bastante sencillo, o sea, yo me fijo el número de hidrógenos del ácido y lo pongo como el número de cargas acá. ¿Sí? Yo quiero poner la ecuación completa, vamos a poner la normalidad. Y en vez de poner número de equivalente, ponemos la masa en gramos sobre el peso molar. Y el peso equivalente, acá sería sobre el peso equivalente, es peso molar sobre el número de cargas. El número de cargas se va arriba, ¿sí? Por el número de cargas, y acá abajo me queda peso molar por el volumen, ¿sí? Acá me queda como la fórmula más desarrollada de la normalidad. Me va a quedar la masa en gramos por el número de cargas sobre el peso molar por el volumen en litros. ¿Sí? En este caso, si yo veo ácido sulfúrico, el número de cargas es igual al número de hidrógenos y en este caso va a ser 2. ¿Sí? Entonces yo teniendo la masa, por ejemplo, vamos a ver, tengo ácido sulfúrico, tengo 40 gramos, ¿sí? Y lo disuelvo en 500 mililitros de solución que vamos a poner directamente. Y les pido que calculen la normalidad, ¿sí? De esa solución. ¿Qué tienen que hacer? A ver, hagamos el cálculo. Sería la masa en gramos. Los 40 gramos. 40 gramos, ¿sí? Por el número de cargas, que en este caso, como es un ácido, corresponde 2. al número de hidrógeno, sería 2, ¿sí? Dividido en el peso molar, que lo van a sacar de tabla del ácido sulfúrico, que es el sulfúrico, con el ácido sulfúrico. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1, ¿sí? Como son 2 hidrógenos, 2 gramos van a pesar los hidrógenos. El azufre, ¿cuánto pesa? 32 gramos, ¿sí? Estos son 2 hidrógenos, esto es un azufre, estos son 4 oxígenos, 16 por 4 son igual a 64 gramos. Entonces la suma total va a ser 64 más 34, 98. ¿Sí? O sea, 98 gramos mol. ¿Sí? Por el volumen en litros. ¿Cuánto es el volumen en litros? 0,5. 500 mililitros corresponden a 0,5 litros. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, y ahí calculan 1,63 equivalentes, ¿sí? Vamos a poner acá equivalentes por litro, ¿sí? Esa es la unidad. O normal directamente, ¿sí? Pueden poner O en 1,73 equivalente por litro o 1,63 normal. ¿Sí? Si yo tengo que comparar la molaridad, con la normalidad para el ácido sulfúrico, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto me daría la molaridad? La molaridad sería la masa sobre el peso molar sobre el volumen litro. La única diferencia es el número de cargas, ¿sí? O sea, en vez de multiplicarlo por 2, no lo multiplico por nada, ¿cómo me quedaría? La mitad. ¿Por qué tengo el doble de normalidad que de molaridad? ¿Qué es lo que está contando la normalidad en definitiva? El número de carga, o sea, la masa o el número de moles equivalentes por carga, ¿sí? O sea, lo que me estoy diciendo, me estoy dando una idea de la concentración de cargas que hay presente, ¿sí?
me da una idea de la concentración de cargas que hay presente en esa solución acuosa, ¿sí? Cargas positivas o negativas. ¿Se entiende eso? Esa es la diferencia de molaridad con normalidad. Si tengo un compuesto que tiene más cargas, mayor va a ser la normalidad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuviera ácido clorhídrico, ¿cómo va a ser la normalidad con respecto a la molaridad? Igual, ¿por qué? Porque el número de cargas, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Qué pasa si yo tengo este compuesto con este? ¿Qué opinan? Si esto se separa en iones, ¿qué voy a tener? 2 hierro. Fíjense que esto está cruzado como cargas, ¿sí? Y voy a tener 3 oxígeno, 2 menos. ¿Cuántas cargas positivas tengo? 6. ¿Cuántas cargas negativas? Obviamente, porque siempre es o una o la otra. O sea que a la molaridad la voy a tener que multiplicar por el número de cargas. ¿Sí? Lo que estoy contando son las cargas. ¿Sí? La normalidad se relaciona con la molaridad a través de las cargas. Mientras más carga tenga mi compuesto iónico, mayor va a ser la diferencia entre normalidad y molaridad. Si la carga es una sola, como en este caso, voy a tener un hidrógeno con carga positiva y un cloro con carga negativa. Ahí el número de carga es 1, entonces la molaridad y la normalidad son iguales. ¿Sí? En cambio, cuando tengo sales o compuestos donde tengo muchas cargas, tengo que hacerlo. ¿Sí? Bueno, en el caso de ácidos, cuento los hidrógenos. En el caso de las bases, cuento los oxidrilos. En el caso de las sales, cuento las cargas, o de los compuestos, cuento las cargas de los cationes en los aniones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo carbonato de sodio, ¿cuánto va a ser el número de cargas? ¿Qué tengo que hacer acá? Separar en el catión y el anión. Tengo 2 cationes sodio con carga positiva y tengo un anión carbonato con carga negativa. ¿Cuántas cargas tengo en total? 2, o 2 positivas, 2 cuento las positivas, las negativas, lo mismo que cuento una sola. No voy a decir 2 más 2, 4, no. Ahí me voy a equivocar, ¿sí? O cuento las positivas o cuento las negativas. Es lo mismo porque los compuestos son eléctricamente neutros, tengo que tener las mismas cargas positivas que negativas, ¿sí? Entonces acá el número de cargas es igual a 2. En este caso, el hidróxido de bario, ¿qué número de cargas tengo? 2. Ahí no tengo que separar, directamente cuento los oxidrilos, ¿sí? En los hidrógenos, en los ácidos cuento directamente los hidrógenos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Puede ser otro ejemplo? Sí, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, ¿alguno de estos quieren? El del último. ¿El del carbonato de sodio? Bueno. A ver, vamos a hacer así. Bueno, a ver, calculen la normalidad de eso. Igual ya vamos a hacer ejercicio de guía también, ¿sí?
por 2 sobre ¿Saben que yo me lo hago? Voy a ver las primeras que son de las 6. en total. Ponele 45. O sea, abre el 45. No, antes. Dale 45 más. Ahí está, mira. O sea, si no, un carbonato. Era 6 de los Unidad de concentración. 16. ¿Ya han hecho el cálculo o no? ¿Cuánto le da? 0,47. Bueno, a ver cómo hicieron. Más en gramos, 0,5 gramos. Número de cargas, bien. El peso molar, 106 gramos mol. Y el volumen en litros, 0,2. Bien, litros. Y le da mi quiero, perdón. 0,047 equivalentes por litro sobre la unidad o normal. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un cuadrito resumen acá para comparar. Sí, también. ¿Sí? Si yo tengo el carbonato de sodio acuoso, tengo el carbonato de sodio acuoso. Como está acuoso, en realidad va a estar disueltos en iones. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? 2 cationes sodio más un anión carbonato. ¿Sí? Ya hemos trabajado mucho con el equilibrio de solubilidad, cómo se disocian sales. Tienen que tener bien clarito las cargas, bien cómo se disocian las sales. Porque si ustedes se confunden en las cargas de los aniones y de los cationes, se van a confundir después en los equilibrios, ¿sí? En los cálculos. O sea que esta disociación tiene que tener bien clarito. ¿Sí? Bien. De cada uno de los compuestos, si yo tengo que medir la molaridad y la normalidad, vamos a ver acá, vamos a hacer esto, un cuadrito acá, otro acá y otro acá. Normalidad y molaridad. ¿Cuál es la normalidad que acaban de calcular del carbonato de sodio? 0,046. 47. Bueno, normal o equivalente con líquido. ¿Qué valor va a tener la molaridad? Y ese número dividido en 2, perfecto, 0,02035 molar. ¿Sí? Bien, eso lo tenemos claro ya. Bueno, ahora si yo quiero medir la molaridad del catión sodio, ¿cuánto va a ser? Fíjense la estequiometría. ¿Qué me dice la estequiometría de la reacción? Que por cada carbonato de sodio que yo tengo formo 2 sodios. Por lo tanto, ¿a cuánto va a equivaler su molaridad? 0,047 molar. ¿Lo ven eso, no? Bueno, ¿cuál va a ser la normalidad del catión sodio? No. Y
va a ser lo mismo, 0,047. ¿De qué depende? Fíjense que la molaridad y la normalidad, fíjense, si yo deduzco la relación, esto es normalidad. Todo esto de acá, ¿a qué corresponde? ¿A molaridad o no? Entiendo. Entonces la normalidad va a ser igual a la molaridad por el número de cargas. ¿Cuántas cargas tiene el sodio? Una sola. Entonces, la molaridad y la normalidad, ¿cómo son? Igual. 0,047 normal. ¿Sí? Bueno, vamos a los carbonatos. Por cada carbonato, o sea, fíjense la estequiometría, por cada carbonato de sodio yo formo un solo carbonato, anión carbonato. Entonces, ¿cuándo tiene que ser la molaridad? 0,0235 molar. ¿Y cómo tiene que ser la normalidad? El doble, porque ¿cuántas cargas tiene? Dos. Bien, miramos la carga, entonces me va a dar 0,047 normal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, miremos el cuadro ahora y veamos qué pasó con la normalidad y la molaridad cuando se disoció la sal. ¿Fue igual la molaridad de la sal con respecto a la de sus iones? No. En el carbonato disminuyó a la mitad, en el sodio subió al doble y en el carbonato se mantuvo igual. ¿De qué dependió la concentración? ¿De qué dependió? De los coeficientes estequiométricos, o sea, dependía de la estequiometría, o sea, la molaridad depende de la estequiometría de la reacción. En cambio, la normalidad, ¿qué vemos? Estoy igual. Que esto es igual, ¿sí? O sea, la normalidad es independiente de los coeficientes estequiométricos. Si yo miro la normalidad de una sal con respecto a sus iones disueltos, va a ser lo mismo porque lo que le importa son las cargas. Las cargas que yo tengo antes de disociarse y después de disociarse son las mismas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces acá, con esto me da una idea de las cargas positivas. Obviamente, como esto tengo dos, va a ser lo mismo y esto va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el número de equivalentes antes y después de reaccionar se mantiene igual. ¿Sí? Ese no cambia. Es importante, después ya lo vamos a ver en volumetrías. Vamos a utilizar este principio para determinar la concentración normal de un compuesto o de diferentes compuestos. ¿Sí? Que da justamente la normalidad de un compuesto con respecto al otro en una reacción química son siempre iguales. Entonces, si yo comparo la concentración normal del carbonato con la del sodio, es la misma. Y si comparo la del sodio con la del carbonato, es la misma concentración normal. O sea, el número de equivalentes por litro es el mismo, ¿sí? En ambas, o sea, el mismo comparando los reactivos y los productos, ¿sí? En cambio, la molaridad, ahí no, depende de la estequiometría de la reacción, ¿sí? Eso lo tenemos presente. Vamos a hacer el ejercicio de la guía.